principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti. porque tu diestra Tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Oh, tu diestra, Señor, me ha sostenido. me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra, Siempre ha sido, la que siempre me ha ha sido sostenido. el que me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú.
siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por este nuevo día, la oportunidad en la que nos ha permitido una vez más transmitir a través de esta plataforma y poder compartir en sus hogares. Y también les agradecemos esa oportunidad. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Manantial de Vida, esperando se gocen, regocijen y también seamos ministrados por esa palabra que Dios tiene ya preparado para nosotros. Les comparto el llamado a la adoración que se encuentra en Colosenses capítulo 1, los versículos del 15 al 17 y cita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y estamos hablando aquí en esta carta de nuestro apóstol Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien es el principal invitado en esta mañana. Que sea así en este programa como también en sus corazones y en cada uno de sus hogares, de manera que este tiempo realmente lo sintamos bendecido. Y vamos a pedir al Señor esa bendición especial por medio de una oración que les invito a tener. Padre de la gloria, Dios, te alabamos, te glorificamos, oh Señor, porque tú eres, oh Jesucristo, el Rey soberano, el que está por sobre todas las cosas. Y antes de que todo esto fuera creado, ya tú existías, porque tú vives por los siglos de los siglos y reinas para siempre. Gracias te damos, Señor, por esa eternidad en la que podemos confiarnos de que nada, Señor, que acontece aquí en la tierra no es conocido por ti. Todo, Señor, tú lo sabes y por eso podemos descansar en esa sabiduría y en esa presencia continua a través de tu Santo Espíritu. En esta hora, en el nombre de Jesús, pedimos que tu bendición sea sobre este tiempo, donde todas las alabanzas, las reflexiones, el mensaje sobre todo que vayamos a compartir, Padre, sea todo dirigido, Señor, por ti. Espíritu Santo, te invitamos a que te muevas con poder en nuestras vidas y toda gloria y honra sea para ti, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, la gloria y las gracias te damos por todo lo que va a acontecer. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Disfrutemos de las siguientes alabanzas.
Aleluya. Mereces la gloria, la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria, la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria, la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No te adoramos, Señor, reconociendo que eres grande y poderoso. Nadie como tú, Señor. Aleluya, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie, Señor. No hay otro Dios con tanto poder y amor como tú, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Gracias, Padre. En esta mañana quiero compartirles una reflexión acerca de un devocional que leí, que me hicieron llegar. Vale la pena estas redes sociales. Uno se edifica y se alimenta de muchas formas y esta es una. Y el tema de esa reflexión se titula Dios de lo invisible. Al principio del culto, cuando hicimos el llamado a la adoración, leímos acerca de que Jesús es el Señor de lo invisible y de lo visible. Y en esta ocasión el devocional habla acerca de eso, el Dios de lo invisible. Y dice Hebreos, capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Y se refiere también en base al pasaje que invitaba a leer, basado en Juan 1, 35 al 42, que habla de los primeros discípulos de Jesús, que en este caso eran Andrés y Pedro. Y pongamos atención en el orden que se mencionan estos dos nombres, Andrés y Pedro. Pero voy a compartirles un testimonio que compartía en este devocional. A veces siento como si fuera invisible, pero deseo tanto que Dios me utilice. Ana limpiaba el gimnasio del hotel cuando empezamos a conversar.
Allí descubrí que tenía una historia asombrosa. Solía ser una adicta al crack y prostituta que vivía en las calles. Ella dijo, pero sabía que Dios quería que caminara con él. Un día, hace años, me arrodillé a los pies de Jesús y Él me liberó. Le agradecí por contarme lo que Dios había hecho y le aseguré que ella no era invisible. La había utilizado maravillosamente en nuestra conversación para recordarme a mí de su poder para transformar vidas. A Dios le encanta utilizar personas que los demás podrían pasar por alto. El apóstol Andrés no es tan conocido como su hermano Pedro, pero la Biblia relata que halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, y lo trajo a Jesús. Y si ustedes notamos en la palabra del Señor, Pedro fue un apóstol que incluso en ese momento Cristo cambió su nombre porque también sabía lo que ya había en su corazón y por eso lo escogió. Y Pedro nos dejó cartas que hoy por hoy transmiten ese deseo de vivir esa vida cristiana pese a todos los conflictos o sufrimientos y debilidades que podamos tener. Nos exhorta a ese seguir en el camino de Dios, pararnos en la brecha y seguir en la carrera de Cristo. Pedro conoció a Jesús a través de Andrés. Cuando este, que era uno de los discípulos de Juan el Bautista, supo de Jesús por medio de Juan, lo siguió y creyó en él. E inmediatamente le contó a su hermano. La fidelidad silenciosa de Andrés tuvo un impacto que sacudiría al mundo. Dios valora más el servicio fiel que la fama y puede utilizarnos poderosamente donde quiera que estemos, aunque nadie nos vea. Y dice la oración aquí de gratitud: Padre, gracias por no pasarme nunca por alto. Y nos lleva a dos preguntas para reflexionar. La primera es: ¿quién marcó una diferencia en ti con su fidelidad silenciosa? Y la segunda es: ¿cómo puedes servir hoy a Dios sirviendo a otra persona? Alguien en su momento hizo algo que produjo ese cambio y ese venir a los pies de Cristo de nosotros. Y luego tenemos una tarea, no nos podemos quedar con el favor, tenemos que concederlo a otra persona. Entonces nos toca eso, sembrar esa semilla, compartir ese mensaje y nunca mirar si esa persona o no tiene propósito, porque eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide Dios. A nosotros solo nos toca ser los mensajeros. Hermanos, como dice Filipenses 2:13, Dios produce el querer como el hacer. Vamos a buscarlo para leerlo como tal menciona el pasaje. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Basta tener un corazón dispuesto para que el Señor haga grandes cosas en nuestras vidas. Hace poco comentaba, precisamente antes de leer ese mensaje, a un amigo, espero si está viendo, Dios le bendiga, le mandamos saludos, y a todos los que están compartiendo en este tiempo, y meditemos en esto. Nunca tenemos una excusa ante Dios. Todos somos útiles, según el Señor en su misericordia quiera usarnos. Solamente tenemos que tener un corazón dispuesto para que Él haga el resto. Que el Señor les bendiga, sigamos disfrutando del tiempo de adoración y preparémonos en nuestra mente, en nuestro corazón, para recibir la palabra de Dios que nos tiene preparado en esta mañana. Himno 518, al Cristo vivo sirve. Aleluya. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está, aunque otros
Buenos días, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan. En esta mañana queremos compartir con ustedes la palabra del Señor. Es un privilegio para nosotros estar frente a ustedes y compartir esta preciosa palabra, esta poderosa palabra que es la palabra eterna de nuestro Dios, que forma parte de su naturaleza, de su carácter. Dios es eterno y su palabra es eterna. Quiero empezar esta porción de la palabra, este tiempo de la palabra con un versículo bíblico. Se encuentra en Mateo capítulo 16, verso 26 y dice de la siguiente manera: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Voy a repetirlo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a orar. Acompáñame, por favor. Oremos. Dios amado, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre nuestro. En estos momentos, Padre, nos presentamos delante de ti, Padre eterno, para suplicarte tu dirección, suplicarte que nos hables, suplicarte que ministres nuestras vidas, que haya un toque especial de tu Espíritu y de tu palabra a nuestras almas, de tal manera que se rompan los paradigmas, se rompan, Padre Santo, las tradiciones, se rompan, Señor, y se destruya toda fortaleza del enemigo que tiene cautivo a los hombres y a las mujeres, también a la juventud. Yo quiero suplicarte de manera especial que tú, Padre amado, por tu Espíritu Santo, ministre nuestras vidas, Señor. Al que necesita perdón, perdona, Señor. Al que necesita restauración, restaura. Al que necesita fortaleza, fortalécele, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Permite que, Señor, podamos, en este caso como tu siervo, Señor, ser instrumento útil, ser un colaborador tuyo en tu reino, Señor, proclamando, Padre Santo, las buenas nuevas de salvación a la gente que ha escuchado tu palabra y a los que todavía no han escuchado tu palabra, a los que todavía no han sido confrontados. Permite que tu Espíritu Santo nos confronte, nos hable, nos ministre de manera especial, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, Señor. Oh, aleluya. Te bendecimos, te exaltamos, Dios, reconociendo que tú eres Dios, que tú conoces todas las cosas. Señor, te decimos, dependemos de ti. Somos vasijas de barro en tus manos. Gracias en el nombre de Jesús por el privilegio de servirte, de adorarte, de amarte, Señor. Enséñanos en el nombre de Jesús. Tú sí sabes cómo hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero iniciar este tiempo, hermanos, con una porción de un canto. Pero ahora no voy a poder. Aleluya. Porque tenemos un instrumento, tenemos una, aleluya, una música instrumental. Y a veces nosotros quisiésemos que Dios nos permitiera escuchar algo más, algo diferente, pero es necesario que nosotros preparemos nuestros oídos, preparemos nuestra mente y nuestro corazón, que nosotros nos preparemos. ¿Sabe por qué? Porque todas las partes sensibles, aleluya, todas esas sensibilidades del ser humano, Dios las puso en nosotros. Y son, por decirlo así, como casi especiales en nosotros, los sentidos del ser humano. Algunos desarrollan más los oídos, otros desarrollan más la visión,
otros desarrollan más el paladar, otros desarrollan más el tacto, sienten, aleluya, la brisa, el cambio de temperatura, lo sienten. Hay otros que no. Pero hubo un tiempo en que nos tocó venir de Río Gatún arriba. De allá nos tocó venir cuando estábamos pequeños y cuando estábamos acá. Esto es a manera de introducción. Aleluya. Cuando estábamos acá, nosotros en la ciudad nos sentíamos incómodos, sentíamos que no era nuestro lugar, no sabíamos prácticamente casi nada de la ciudad, y esto nos permitió darnos cuenta que la gente de la ciudad está acostumbrada y sabe lidiar con ciertas cosas, tiene conocimiento de cierta información, puede conocer ciertos detalles que nosotros no conocíamos, ciertos ruidos. Ellos podían identificar los sonidos de las cosas que estaban ocurriendo alrededor. Sin embargo, una vez nos tocó compartir con los amiguitos nuestros en esos tiempos, llevarlos allá donde crecimos nosotros, y bendito sea el nombre del Señor, fue totalmente diferente. Ellos oyeron algunos ruidos y querían salir corriendo porque pensaban que era un tigre, que era un león que lo iba a perseguir y se los iba a comer. Pero allí nos dimos cuenta que cada uno de nosotros tiene sensibilidad, tiene conocimiento de ciertas cosas. Ellos acá me decían el cholito, el que no sabía nada, pero allá yo le decía a ellos, ¿quién es el cholito ahora? ¿Quién es el que no sabe ahora? ¿Ve? Así mismo, hermanos, nosotros podemos preparar nuestros oídos, preparar nuestro corazón para escuchar la voz de Dios a nuestras vidas. No pienses en las demás personas. No pienses en fulano de tal o fulana de tal que debería estar escuchando este mensaje cuando lo escuches, sino que puedas, en el nombre del Señor Jesucristo, como hemos enseñado una y otra vez, Señor, empieza conmigo, trabaja conmigo, mi Señor. Mateo capítulo 16, del 21 al 28 lo vamos a leer ahora, y vamos a darnos cuenta que Jesucristo hace un llamado no solamente a la iglesia, hace un llamado a la humanidad, al género humano. Y nosotros nos podemos basar en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el 17 dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A su nombre sea la gloria. Mateo capítulo 16, versos 21 al 28 dice de la siguiente manera: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Verso 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, por causa de mí la hallará. Verso 26: Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 28, y cerramos aquí: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
El Evangelio según Mateo, amados hermanos, fue escrito por el apóstol Mateo, valga la redundancia, en los años 60 después de Cristo, aproximadamente. Recuerdan que se cuentan los años después que Jesús nació. Amén. Jesús cumplió 30 años, 30 años, a los 33 años fue crucificado, resucitó entre los muertos. Pero 30 años después Mateo escribe, aleluya, se registra o se tiene entendido los investigadores que fue escrito en el año 60 después de Cristo. Este evangelio cita muchos pasajes del Antiguo Testamento y de esta forma es como un atractivo, es como algo especial para los destinatarios del pueblo de Israel, para los judíos. Es importante porque presenta a Jesús como el rey mesiánico, como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, y habla de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección, y pone bastante énfasis, aleluya, en las enseñanzas del Maestro. Jesús es presentado aquí como el rey mesiánico, aquel que el Padre Eterno había hecho la promesa al pueblo de Israel. Jesús, vuelvo y repito, hemos titulado este tiempo, Jesús hace un llamado a cada uno o a cada una de nosotros de transformación, o sea, una metamorfosis para ser parte de su iglesia. Es importante esto, hermanos, porque la gente se está acostumbrando, y esto nace, hermanos, por la preocupación que tenemos de que la gente está entrando y saliendo de las iglesias. Y ahora con este tiempo de COVID hay mucha gente que se ha apartado, ha apostatado a la fe. Hay algunos más mundanitos que en otros tiempos. Hay algunos que se están, por decirlo así, apartando de esa consagración que tenían antes. Como he dicho anteriormente, ya no oran como oraban, ya no ayunan como oraban, ya no leen la palabra como la leían antes, porque algo está pasando. Están algunos siendo afectados en su identidad. Y Dios nos está llamando a reconsiderarnos, nos está llamando a hacer un cambio a la gente que forma parte de su iglesia. Nosotros simplemente porque no nos podemos congregar, no quiere decir que no podemos consagrarnos al Señor. He aquí, la palabra del Señor nos enseña que Él, Jesús, viene por una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, o sea, una iglesia consagrada al Señor. Cuando Jesús anuncia su muerte, esta manera por decirlo así, de contextualización, Jesús anuncia su muerte a todos los discípulos. Pedro se escandaliza, y como siempre hemos dicho, era muy impulsivo el apóstol Pedro. Él toma a Jesús, lo lleva aparte de los discípulos y le hace sentir: Señor, esto no acontezca, ten consideración de ti mismo. Pero Jesús ve un poco más allá, y yo quiero que nosotros entendamos algo. A veces el hecho de que Dios se manifieste a través de nosotros no quiere decir que ya nosotros estamos en el cielo, o que nosotros no seguimos siendo seres humanos con errores y defectos. Sí seguimos siendo personas con errores y defectos. Pero lo que quiero decirte es que Pedro hacía un instante atrás, Pedro había confesado, había recibido una revelación del Padre, en donde él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el enviado, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Dios lo había prometido, y Pedro estaba considerando, estaba confirmando a través de esa revelación que Jesús era el Hijo de Dios. Unos instantes después está siendo instrumento de Satanás. Llama a Jesús aparte. Mira algo importante que yo quiero que tú notes. Hay dos momentos en donde Satanás presta atención a las cosas de Dios: cuando quiso tomar su trono y cuando empieza a imitar la creación de Dios, lo que Dios hizo.
a imitar y a destruir lo que Dios creó. Lo toma aparte, pero Jesús en el verso 23, volviéndose a él, le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Allí quiero detenerme un poquito. Satanás siempre está poniendo la mira en las cosas de los hombres. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Sígame. Sígame. Porque como Satanás siempre pone la mira en las cosas de los hombres, va a utilizar las cosas de los hombres, las tuyas, aleluya, y las mías, para que, aleluya, gloria a tu nombre, está cayendo en el torrencial aguacero, bendito sea tu nombre, Señor. Para que seamos desviados, seamos apartados, nos desenfoquemos de lo que Dios quiere de nosotros para Él, de nuestra consagración al Señor. Recuerden que hemos dicho ya anteriormente que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es necesario que nos preparemos y que preparemos a la generación que sigue. Jesucristo hace un llamado a cada uno de transformación, un cambio, una metamorfosis para ser parte de su iglesia. Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia sobre la confesión que Pedro había hecho. Y a su iglesia, aunque las puertas del Hades se abrieran debajo de su iglesia, dice que no va a prevalecer contra su iglesia. Su iglesia, la iglesia de Jesucristo, no la iglesia que la gente está acostumbrada a entrar y salir, y dicen que forma parte de la iglesia. Aleluya. No cambian. Su estilo de vida sigue siendo igual, sigue siendo el mismo. Aun cuando las puertas de la iglesia o de la congregación, recuerden que iglesia significa congregación, significa asamblea. Bendito sea el nombre del Señor. Significa una reunión. Eso es lo que significa la palabra iglesia en griego, eclesia. Significa una reunión de personas, pero en este caso su iglesia es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las puertas de la iglesia están abiertas para todos, para todo aquel que quiere ser parte de esta congregación, se está condicionada esta entrada. Se está condicionada esta parte de entrar a formar parte de la congregación, de la iglesia del Señor. Que se cumpla esta transformación en la vida de cada uno de los que quieren ser parte de esa iglesia. Aleluya. Y eso, amado hermano, amigo que me escuchan, no podemos hacerlo tú y yo solos. No se puede. Aleluya. Eso se tiene que hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Jesús en Juan capítulo 3 le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo se acerca a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Ya hemos dicho una y otra vez, la palabra nacer implica comenzar. Entonces Jesús le estaba diciendo: comienza de nuevo, pero ahora del agua y del Espíritu de Dios. Para que podamos ser transformados, hermanos, Dios ha dejado su palabra, las Sagradas Escrituras. Dios ha dejado su Espíritu Santo para instruirnos, para transformarnos, para santificarnos, para irnos cambiando, para irnos llevando de victoria en victoria. Bendito sea su nombre. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, cada gente, cada persona está siendo llamado a ser salvos, pero para formar parte de esa salvación, de esa vida eterna, formar parte de la iglesia, deben haber cambios, debe haber transformación en la vida de la iglesia.
Hay algunas áreas, son 3 prácticamente. Hay 3 áreas dentro de los cambios que tenemos que hacer. Y eso está aquí en Mateo capítulo 16. Y yo sé que quizás ustedes lo saben. Yo sé que quizás lo pueden hasta recitar de memoria. Pero lo primero de esas 3 áreas que tienen que ser transformadas en ti y en mí y en cada una de las personas que nos escuchan. A propósito, les saludamos y bendecimos a cada uno de ustedes que nos escuchan, que se conectan con nosotros. Dios te bendiga ricamente, a ti y a tu familia. A través de las redes sociales se conectan. Pero lo primero que Jesús nos dice a nosotros, nos enseña que debemos hacer, es negarnos a nosotros mismos. Voy a leer. El negarnos a nosotros mismos implica morir. Dice Jesús, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, aleluya, no se reproduce, no nace de nuevo, no germina, aleluya. Entonces, el negarte a ti mismo implica morir o desechar una vida centrada en ti mismo, en nuestra propia persona, en mi propia persona. Negarnos a nosotros mismos implica morir a un estilo de vida gobernado por mis propios pensamientos, por mis propias emociones, por mis sentimientos, gobernado por ellos. Y particularmente, negarnos a nosotros mismos implica, aleluya, negarnos a ese estilo de vida lleno de nuestros propios intereses. El llamado básicamente es a morir. El llamado básicamente es a negarnos a nosotros mismos, al morir a yo, al ego, a mis antojos, a mis pasiones, a mis deseos, a mi propia voluntad. Dejar de considerar lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo quiero, lo que yo me merezco, aleluya, y dejar lugar para que cada día prevalezca más Cristo, a su nombre sea la gloria. Para que cada vez más Cristo prevalezca sobre nosotros. El apóstol, el profeta Juan el Bautista, aleluya, el profeta Juan el Bautista que precedió a Jesús y que preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo, dijo que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos luchando con permanecer nosotros, con seguir haciendo nuestra propia voluntad, con ajustarnos a lo que el mundo nos enseñó, a lo que el mundo y nuestra sociedad, aún nuestros familiares nos han enseñado y nos están diciendo que tú eres importante, no dejas de ser importante? El viernes precisamente en el tiempo de intimidad con Dios estábamos hablando de la importancia del alma. Tú tienes un valor importantísimo para Dios. Y el hecho de que el diablo haya procurado destruirte, o tú misma o tú mismo hayas dado paso, tomado decisiones que te hayan hecho daño, que hayan destruido tu reputación, que hayan destruido, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quizás te sientes desvalorado o desvalorada, pero no es porque Dios no te dio valor a ti. No es porque tú no tenías valor delante de Dios, es porque nosotros mismos no le hemos dado el valor que Dios nos ha dado a nosotros. Nos hizo a su imagen y semejanza. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Negarnos a nosotros mismos, niéguese a sí mismo, dice Jesús, implica, aleluya, el menguar nosotros y dejar que Cristo haga su voluntad a través de nosotros. Señor, ¿qué quieres que haga cuando me ofenden? ¿Qué quieres que haga cuando me faltan el respeto? Cuando me acusan injustamente, cuando me agreden. ¿Qué quieres que haga, Señor? Que el Señor nos ayude, hermanos. Esto no es fácil. La vida cristiana no es fácil. La vida del cristiano, les he dicho una y otra vez a la congregación, es un constante pedir perdón, perdonar y arrepentirse.
cambiar, buscar la manera de cambiar. Que Dios nos ayude a cambiar, hermanos. Vamos así rapidito a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 del 4 al 8. Dice la palabra del Señor. Oh, aleluya. De la siguiente manera, hermanos, el único que transforma, el único que cambia al ser humano se llama Jesucristo. Nosotros somos testigos de esto, hermanos. El único que pudo cambiar mi vida se llama Jesucristo, más nadie. He visto gente en las drogas, he visto gente que ha hecho y deshecho, criminales, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. He visto gente destruir prácticamente su familia, perderlo todo, aleluya. Pero cuando se convierten, llegan a los pies de Cristo y reconocen que el cielo gobierna, aleluya. Su vida cambia, se entregan a los pies de Cristo, aleluya. Reconocen a Jesús como Señor y Salvador de su vida, se arrepienten de sus pecados y inician una vida nueva en Cristo Jesús. Hay una transformación terrible de parte del Espíritu Santo. Es poderoso el Espíritu Santo. Espíritu Santo, se me ayuda. Amigo mío, gracias. Capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, verso 4 al 8. Dice así, hablando de negarnos a nosotros mismos. Oye, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dijo Jesús, niégate a ti mismo. El primer área en nuestras vidas en que nosotros tenemos que ser transformados, y tú y yo no podemos solo, vuelvo y te lo repito, es que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que imitar a Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aleluya. Haya pues en ustedes este mismo sentir. El verso 6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pudo haberlo hecho. Pudo haber llamado a los ángeles para que lo libraran de la cruz, pero no lo hizo por amor a ti y a mí. Se negó a sí mismo, se humilló. Aleluya. Tomó forma de siervo, o sea, de esclavo, hecho semejante a los hombres. El salmista dice, ¿quién soy yo para que tengas memoria de mí? Para que te acuerdes de mí. ¿Quién soy yo para que me mires? ¿Qué es el hombre? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se humilla al mirar desde el cielo a la tierra y que del polvo al hombre levanta? Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios está esperando que la gente que dice que cree en Él, que los discípulos de su Hijo Jesucristo, aleluya, empecemos a negarnos a nosotros mismos y empecemos a ser obedientes hasta la muerte. Aleluya, sé fiel, dice Jesús, sé fiel hasta la muerte. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra del Señor. Mateo es radical, hermano. Mateo nos presenta al Cristo como el ungido, el enviado, el Hijo de Dios, y nos narra la historia. Y no solo eso, sino que nos comparte una y otra vez las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de maestros, dispuesto a dejar de ser lo que somos, no a pensar en nosotros mismos, hermano. Estamos acostumbrados a que nosotros somos el centro de atención. Queremos serlo siempre. Lo que yo quiero, lo que yo digo, cómo lo digo, se hace así como yo quiero. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. En 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15 dice, porque
El amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aleluya, así dice la palabra del Señor. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivamos en este tiempo, los que vivimos en este tiempo, ya no vivamos más para nosotros mismos. Es lo que enseña, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios, cuando escribe a los Corintios. Él murió, hermanos. El amor de Cristo lo constreñía precisamente porque él se ocupaba pensando en eso, que uno solo murió para que todos viviésemos, por todos, murió por todos. Y luego dice, todos murieron. Todos murieron y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La segunda área en donde tenemos que tomar decisiones de cambios radicales, de transformación, es tomar la cruz, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la tercera, seguirle. Brevemente vamos a hablar de tomar la cruz. Esta segunda condición de cambio, hermanos, que la gente de la iglesia y las personas que quieren ser parte de la iglesia, tenemos que entender que el tomar la cruz implica sufrimiento, implica sufrir con gozo, implica dejar, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, las cosas que nosotros valoramos en este mundo, bendito sea su nombre, para que Él sea glorificado, para que Él tome el lugar que se merece en nuestros corazones como Señor y Salvador de nuestras vidas. Vamos rapidito a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. 7 al 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así dice, 3, 7 al 10, dice Filipenses. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, el tomar la cruz implica sufrimiento voluntario. No es que te obliguen a sufrir, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es la fe, es caminar en obediencia independientemente de las circunstancias que nos rodean. También el apóstol Pablo usa una figura que nos ilustra, nos ayuda a ilustrarnos. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 dice que debemos sufrir penalidades. Penalidad es una situación contraria a lo que nosotros esperamos o a lo que nosotros estamos acostumbrados, aleluya, a vivir. Una situación o unas circunstancias poco favorables. Es una circunstancia, una situación que nos aflige. Es una situación, penalidad es algo que nos molesta, es algo que nos incomoda. Penalidad es vivir incómodo, es andar así, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, por causa del Evangelio de Jesucristo. Bien dice la palabra del Señor en el verso 26 de Mateo capítulo 16, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amado amigo, hermano que me escucha, ni tú ni yo podemos darle nada a Dios por la salvación de nuestra alma. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma le pertenece a Él. Aleluya. Y nosotros nos hemos dejado engañar por Satanás desde que
prácticamente tenemos uso de razón y estamos viviendo para el mundo, y el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, el cual es Satanás mismo, que el Señor lo reprenda. Recuerda, primero hemos visto que Jesús está llamando a cambio, a una transformación, a esa transfiguración que conocemos en griego como metamorfosis, a transformación, a cambios, hermanos. La iglesia tiene que empezar a vivir de acuerdo a lo que Él está diciéndonos. Hermanos, los discípulos de Jesucristo, tenemos que empezar a negarnos a nosotros mismos, aleluya, a tomar nuestra cruz, que implica sufrimiento voluntario, como dice 2 de Pedro capítulo 2 versos 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Algunos piensan que han sido nada más llamados a ser felices porque somos cristianos, a prosperar porque somos cristianos, aleluya, a no tener ningún padecimiento, como decían algunos, pare de sufrir, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos está llamando, dice que hemos sido llamados para esto también, porque así como Cristo sufrió, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, como Él padeció, nosotros también debemos padecer por Él, aleluya. Dice, para que sigáis sus pisadas. Allí mismo en 1 de Pedro capítulo 4 verso 13 dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación os gocéis con gran alegría. Hermanos, el negarnos a nosotros mismos es algo voluntario. El tomar la cruz, bendito sea el nombre del Señor, implica sufrimiento voluntario, implica muerte, implica vergüenza, pasar vergüenza por el Evangelio, por Jesucristo, implica injuria, rechazos, implica negación, implica seguir a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Negándonos a nosotros mismos, nos comprometemos. Al vivir así nos comprometemos en varias facetas, en luchar, en varias facetas de nuestras vidas o en las situaciones que nos rodean. No vamos a vivir de acuerdo al mundo. No vamos a vivir luchando y guerreando por nuestras propias fuerzas, sino que nos vamos a aferrar más y más a Dios, porque nos hemos dado cuenta que cada vez que luchamos con nuestras propias fuerzas, sin usar las armas de nuestras milicias, hermanos, nosotros vamos a fracasar. No se batalla con el pecado, con la tentación. La tentación se huye. Con las pasiones juveniles se huye, hermano. Con las tentaciones se huye. No se juega al luchador, no. Y si estás siendo tentado, no luches. Ríndete a los pies de Cristo y haz a Jesucristo el Señor de esa circunstancia, de ese momento, que la tentación pueda probar el poder de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La siguiente es seguirle. Aleluya. La siguiente etapa o área en donde debemos cambiar o hacer cambios radicales, hermanos, en este caso es seguir a Jesús. Este es un llamado a obedecerle. Nadie puede ser parte de la iglesia de Jesucristo. Nadie puede ser parte de su iglesia siendo un desobediente, siendo un rebelde, si no está dispuesto, a declarar a Cristo. Y una de las cosas que hemos aprendido es que cuando el apóstol Pablo habla de confesar que Jesús es el Señor, es bajo el contexto bíblico en donde estaban matando a los cristianos, en donde los apresaban, en donde le mataban a sus hijos por ellos ser cristianos, por ellos decir que Jesús es el Señor. Bajo esas circunstancias, siendo comidos por los animales, despedazados, destrozados, quemados vivos, aleluya. Bajo esas circunstancias, confesar que Jesús es el Señor. No sé si me estoy dando a entender. Seguirle a Jesús, obedecerle, confesarle delante de los hombres, es lo que se nos está dando a entender aquí, hermanos. Hacer un discípulo incondicional, un siervo incondicional, un hijo de Dios incondicional, hermanos. Los hijos de Dios son obedientes, porque los hijos de Satanás son desobedientes y mentirosos, truanes, aleluya, inventores de maldad.
discípulos incondicionales. O sea, uno que está dispuesto a hacer lo que su Señor, su Maestro quiere que haga, y vaya donde su Maestro quiere que él vaya, aleluya, y diga lo que su Maestro quiere que diga, bendito sea el nombre del Señor, y viva como su Maestro quiere que viva, aún expuesto, por decirlo, a costa de su propia vida. Tal como vemos en el resto del capítulo de Mateo y en el resto de los capítulos, hermanos, cada vez que Jesús enseñaba, no solamente en este evangelio, sino en todos los evangelios, cada vez que Jesús enseñaba, apelaba a la obediencia. Siempre apelaba a la obediencia. Mira, y me recuerda, eso trae a mi mente un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en 1 de Samuel capítulo 15, verso 22. El verso 22 nos habla que dice Samuel, dice, y dijo Samuel: se complace Jehová de tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a su palabra o a la palabra de Jehová. Aleluya. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Imagínate, si los sacrificios, Dios le había pedido el sacrificio al pueblo, pero el pueblo perdió porque desvaloró los sacrificios, lo convirtió en un ritual, en una tradición, lo convirtió en una religiosidad, en una religión. Pero es mejor para Dios la obediencia que los sacrificios. Imagínate los sacrificios junto con la obediencia. Y no estamos hablando de sacrificar animales, no, ni de sacrificar humanos, mucho menos. A Dios no le gusta eso, hermano. De sacrificios de ayuno, de sacrificios de oración, de vigilias, bendito sea el nombre del Señor, de escudriñar su palabra, de pasar tiempo con su palabra o en su palabra. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 15, aleluya. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Para el Señor era importantísimo la obediencia, y todavía es importante que los que creen en su nombre, que los que dicen ser sus discípulos, de los que dicen ser creyentes, de los que decimos ser cristianos, que debemos obedecer. Los hijos de Dios deben ser obedientes. Vuelvo y repito, el llamado de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esencia es un llamado a la obediencia, es un llamado al morir a nosotros mismos, al negarnos, es un llamado al sufrimiento con gozo, un sufrimiento voluntario delante de la presencia del Señor, frente al mundo, sufriendo humillaciones con tal de que Él sea glorificado. Nos humillamos nosotros para que Él sea glorificado. Y el apóstol Juan, como leímos hace un rato, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Él crezca y que yo mengüe, que Jesús se glorifique. Hermanos, no hay otra manera. Jesús debe ser el Señor de tu vida y de la mía, la vida de cada uno de nosotros. Eso hace que el cuerpo de Cristo se mantenga unido. Aleluya. Hay cosas que mantienen a la iglesia unida: su palabra, aleluya, gloria a Dios, las sagradas escrituras. El señorío de Jesucristo nos mantiene unidos, aleluya. Su Espíritu Santo nos mantiene unidos. Su amor y sus mandamientos, que nos amemos los unos a los otros, nos mantiene unidos. A su nombre sea la gloria. Vuelvo y repito, el llamado de Dios a cambios. A cambios. Dios nos está llamando. Jesús nos está llamando a una transformación para ser parte de su iglesia, no de la iglesia que nosotros pensamos en nuestra mente o el concepto que nosotros tenemos de iglesia. Recuerda, iglesia es una congregación, es un grupo de personas, una reunión de personas, en este caso de cristianos, de gente convertida a Cristo, que se ha convertido de sus malos caminos a Dios. Aleluya. Se ha convertido, se ha arrepentido de sus pecados, ha iniciado una vida nueva en Cristo, se ha bautizado por fe y obediencia. Aleluya.
Es necesario que nosotros entendamos lo que nos está diciendo Mateo capítulo 16. Nos está enseñando en estos últimos versículos que Jesús nos está plasmando, nos está enseñando lo que Él quiere que sea su iglesia, lo que su iglesia debe ser, lo que sus discípulos reunidos deben ser. Unos cristianos incondicionales, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo incondicionales, dispuestos a contribuir a la transformación, no solamente de ellos, dispuestos a contribuir a la transformación, no solamente de su familia, dispuestos a contribuir a la transformación, no solamente de la congregación, sino de toda la comunidad y toda la nación. Aleluya. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y la nación decide por Jehová cuando hay un pueblo de Dios que honra a Dios con sus actos, con su estilo de vida, con sus pensamientos, con su forma de hablar, con su vestimenta, con sus acciones. No se mundanaliza, se santifica, porque entiende que no es ciudadano, está aquí en este mundo, pero su ciudadanía está en los cielos, porque tenemos dos nacionalidades, una en la tierra que es pasajera, aleluya, pero somos ciudadanos del reino de Dios, hermanos. Somos ciudadanos del cielo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y me acompañes a orar. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Oh Dios, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y que podamos entender cuán importante es que tu iglesia, Señor, empiece a vivir una vida de acuerdo a tus parámetros, de acuerdo a tus estándares, Señor. Oh Dios, gente consagrados a ti en santidad, individualmente y colectivamente, Señor. Gente en la cual tu gloria, tu presencia pueda manifestarse sin ningún obstáculo, sin ninguna detención, nada que lo detenga, porque todos se guardan en santidad. Tu Espíritu Santo, Señor, que le demos lugar a tu Espíritu Santo y a una vida en santidad. Padre, te pedimos perdón por tu iglesia, por todo el tiempo que hemos vivido, Señor, cantando sin adorar, por todo el tiempo que hemos vivido, Señor, inconsciente de tu presencia en nuestras vidas, sin reconocerte, sin darte el lugar que tú te mereces, Señor. Perdón por todos los pecados que hemos cometido pretendiendo ser miembros de tu iglesia. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, a tu iglesia. Perdona a nuestros padres, a nuestros antecesores, Señor, no solamente sanguíneos, sino también en la iglesia, Padre Santo, espiritualmente hablando, en la fe. Padre Santo, te rogamos, te suplicamos en el nombre de Jesús. Sana a los que están enfermos, Padre Santo. Líbranos del COVID o libéranos de él en el nombre de Jesús. Que no quede secuela en nuestros cuerpos, Padre Santo, de esta enfermedad, de este virus, Señor, que afecta las defensas del cuerpo y todo el organismo, Señor. Fortalece a tu pueblo, restaura, renueva las defensas de nuestro cuerpo, Señor. Súbelas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que podamos ver, Señor, que tu pueblo que se mantiene en obediencia es protegido, aleluya, por tu presencia, por tu gracia, por tu misericordia, por la sangre de Jesucristo, por ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario y que en él, sobre él echaste todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los que han perdido empleo, por los que están necesitando un nuevo empleo. Oramos, Señor, por los que, oh Dios, están en su lucha, están batallando y no entienden que lo más importante, Señor, no es batallar con nuestra propia fuerza, sino darte lugar a ti, que nos has hecho más que vencedores, porque lo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por este tiempo, Señor, de tu palabra. Sigue glorificándote. Llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor te bendiga a ti, familia, amigos que nos visitas, que nos estás viendo por primera vez. Dios te bendiga a ti y a tu familia también. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Damos gracias al Señor una vez más por esa palabra que otra vez trae poder y trae esa motivación y ese gozo para seguir en el camino del Señor. Sigamos recordando esas palabras durante la semana y pongamos en práctica las que tenemos que poner en práctica, que se llama obediencia, y las promesas a las que podemos aferrarnos también mantengámoslas en nuestro corazón. Hermanos, queremos recordarles que para el miércoles tenemos nuestro culto de oración por la plataforma Zoom a las 7 de la noche. Les invitamos a participar. Estamos escuchando testimonios de victoria porque solamente no nos está escuchando Dios, sino que también está respondiendo. Y si usted tiene motivos, mándelos, envíelos por medio de las redes, por medio de sus contactos, para que los tengamos durante el tiempo de oración presente en el culto. También queremos aprovechar para felicitar a mi hermana Saraí Vallarino de Álvarez, mi compañera de combate en este tema de transmisión, que ustedes la han visto también en los diferentes cultos. Gracias damos al Señor por tu vida, Saraí. Pedimos al Señor que te conceda todos los deseos de tu corazón según la voluntad de Él y siga siendo ese instrumento para su honra y gloria y bendición de los que te rodeamos. También queremos felicitar a nuestra doncella Yelena Bron Carrión, quien Dios le ha concedido cumplir 15 años. Gracias damos a Dios porque han sido en el camino del Señor y que esperamos sigan siendo muchos más, llenos de éxitos. Todas esas metas y sueños que deseas sean concedidos también según la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga, Yelena. De esta misma forma, si hay alguien más que haya cumplido años o lo esté haciendo en el día de hoy, sea bendecido, porque el solo hecho de haber abierto los ojos es un motivo de gratitud al Señor. Un año más de vida que Dios le permita tener. Hermanos, de esta manera quedamos despedidos, a no de la presencia del Señor. Sigamos conectados en el Espíritu con Él y que tengan un excelente domingo y será hasta la próxima. Bendiciones. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Te quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Hey, come on. Fue tan grande amor que a su Hijo dio, mi esperanza y mi salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior. Mi tristeza por gozo cambió. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Hey, come on. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin.